Los que saben, los estudiosos, ¿verdad?, interpretan la Biblia en la hoja en blanco como, perdón que no diga la cifra exacta, como no sé cuántos años que Dios no le hablaba. Hemos escuchado eso, ¿cierto? ¿Cuántos han escuchado eso? Alce la mano. Amén. ¿Verdad? Hemos escuchado eso. Israel estaba viviendo, o la mayoría del pueblo, casi todo, un tiempo difícil en su condición espiritual. Sacerdotes, levitas, escribas, intérpretes, cualquiera fuera el rango en aquel tiempo, todos estaban sumergidos bajo unas tinieblas, aleluya, en aquel tiempo. Por eso la Biblia dice, pueblo sentado en tinieblas, luz resplandeció. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Así encontró el Señor al pueblo, sumergido en tinieblas, en oscuridad. Cada quien miraba las cosas como ellos bien le parecían. Interpretaban la palabra como a ellos les parecía o como a ellos les convenía, porque no había revelación, porque no había palabra, porque no había nada en aquel tiempo. Dios como si estuviera en silencio, y el pueblo solo había caído bajo un ritual de hacer las cosas como un ritual, porque ya habían perdido lo que le daba sentido a los sacrificios o a lo que se había convertido en un ritual. Estamos hablando de la fe en el Señor. Ellos no veían a Dios por ninguna parte, solamente veían el yugo de esclavitud que ofrecían los romanos en aquel entonces. De tal manera que muchos de ellos, aleluya, como Zaqueo, como Mateo, aunque el pueblo quizás lo llamaba traidores, se pusieron al servicio de los romanos, a cobrar impuestos, a subir impuestos, a afligir más a los pobres, al pueblo de Israel. Porque sentían que por lo menos estar sirviendo a los romanos aliviaban un poco lo que se vivía en ese entonces. No había luz, no había claridad, no había quien mostrara el camino, no había quien mostrara una esperanza. Como les decía, muchos ya habían cedido mejor a servir a los romanos. Otros se habían rebelado. Otros se habían
¿cómo se dice? Habían sido oposición, pero también sin Dios. Porque no había luz, cada quien cogía el camino que ellos creían que era el correcto. Por eso, aleluya, cuando se levanta Gamaliel, él habla de unos hombres, líderes, que se habían levantado en Israel. Si no estoy mal, uno de ellos, no sé si era Judas el Galileo, alguno me corrige o me confirma. Eran dos líderes que se habían levantado. Pero Gamaliel dijo que cuando fueron muertos se acabó todo. Y muchos lo habían seguido y habían puesto la esperanza de liberación en ellos. Pero cuando ellos murieron se acabó la esperanza. Otros por miedo no se rebelaban, sino que como Zaqueo, Mateo y otros más, mejor servían. Los mismos sacerdotes de la época, los hombres encargados, aleluya, de llevar la palabra, de tener el mensaje, de mostrar la luz, aleluya, estaban sumergidos también en tinieblas. Es decir, mis amados hermanos y amigos, que no se veía nada en aquel entonces. Pregunto, ¿te estás identificando con este mensaje en el día de hoy? Yo escuché, antes de pasarme a predicar, que dijeron: Señor, ayúdanos a creer. Ese es el tema. Yo escuché que dijeron: ayúdanos a prestar la atención para creer en tu palabra. Yo escuché eso antes de subir aquí. Ese es el tema. No podemos esconder más la realidad que hay hoy. Cuando a veces quieres correr, pero no sabes para dónde. Cuando a veces quieres que llegue alguien y en él veas la luz, la esperanza. Cuando a veces, quizás cuando lees los pasajes, a veces quisieras estar allí en ese tiempo para caer de rodillas ante él. Como digo Job, en su dificultad, ¿quién me dijera dónde está Dios? Y yo iría hasta su silla. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y así estaba Israel en ese tiempo. No veían, no oían. Difícil creer. No había fe. Y quizás cuando se levantaba, aleluya, aquel anciano, que bendito sea el Señor, se me escapa el nombre, pero que tuvo una revelación que no moriría hasta que no viera al Salvador. Quizás cuando él trataba de hablar esas palabras y de transmitirlas al pueblo, quizás muchos no creían.
Porque quizás muchos habían perdido ya la esperanza. ¿Desde cuándo? Dicen que va a venir alguien que nos va a librar. ¿Desde cuándo? Imagínense ustedes la gente oprimida en el pueblo en ese entonces. Quizás diciendo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo dicen? Y entre más vamos peor. Y encima los sacerdotes, nuestro ejemplo, mira, que solamente quieren ir la ofrenda y el sacrificio que viene el pueblo. Y ellos mismos trabajan para Pilato, para César. Herodes, mira como Herodes, mira lo que pasó con su hermano. Porque lo que se escuchaba en ese entonces eran cosas terribles. Mira, mira cómo se llevó la mujer del hermano, mira. ¿Cuál fue? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cuál Salvador? Porque lo que se escuchaba era fuerte. En las calles se veían los leprosos del mismo pueblo. En las calles se veían los paralíticos, los ciegos. En las calles se veían, aleluya, bendito sea el Señor. En el mismo templo, mujeres encorvadas. En el mismo templo, porque no se veía nada del Señor. Quizás aquel anciano, con toda la fe, quería transmitir esperanza al pueblo, pero ellos sentían que era difícil creer, porque no veían nada, porque no oían nada, solo oían palabras de hombre. Caifás, en el Sanedrín, montado hablando, la cátedra, palabras de hombre. Y muchos engañados ya, gritando como gritó muchos de ellos, diciendo, esto es voz de Dios y no de hombre. Ustedes no han leído esa parte. Cuando se paró aquel rey, que Dios lo hirió, y el pueblo decía, esta es voz de Dios y no de hombre. ¿Se identifica usted con este mensaje? ¿Identifica usted estos tiempos? No veía. Y lo que oían eran palabras de hombre que se amontonaban para enseñar conforme a su propia concupiscencia. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Pero en ese mismo tiempo había un ciego llamado Bartimeo. Este hombre, la Biblia dice que él era un mendigo que vivía pidiendo limosna por las orillas de los caminos. Dependiendo de lo que echaran, no sé si un pote o se lo tiraban, pero de lo que la gente le podía dar o tirar a él. Antes de seguir, voy a retratarme un poquito
para seguir lo que iba sobre el pueblo en lo que vivía, Dios envía a Jesucristo. Y Jesucristo comenzó, aleluya, su ministerio, darle esperanza, como él mismo dijo, a los suyos vino, a los suyos vino. Él vino a su pueblo, porque el pueblo estaba sentado en tiniebla. Vino a traerle luz, esperanza, porque el pueblo se sentía sin esperanza. Vino a transmitirle fe, porque el pueblo había perdido la fe. Y el pueblo no podía ver más allá. No podía creer. Algunos creyeron, pero no entendieron el propósito del Señor. Y cuando el Señor no hizo lo que ellos querían, se fueron. Porque no entendieron, no entendían. Jesús dijo: yo vine para que los ciegos abran los ojos y vean. Y muchos de ellos dijeron: nosotros vemos. Qué tristeza es cuando un pueblo prefiere esconder la realidad que hay hoy y mostrar la apariencia que desde hace tiempo ya venimos trayendo. Y allí, en medio de ellos, estaba Bartimeo, un ciego junto al camino, un mendigo. Dice que Jesús, dice que entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, cuando Jesús sale de Jericó, dice que había un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. Y él, como no podía ver, pero sí oír, él comenzó a escuchar que algo estaba sucediendo a su alrededor, que algo estaba pasando. Y él no podía ver lo que estaba sucediendo. Pero él comenzó a preguntar: ¿quién es ese? ¿Qué está pasando? Algunos le dijo: es Jesús. Es Jesús. ¿Qué está pasando? A su nombre. Gloria a Dios. 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el 48: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a detenernos aquí. Bartimeo no veía nada, pero aunque no veía, siguió clamando.
Yo quiero que ustedes entiendan esto. Él no veía, pero aunque no veía, siguió clamando. No dejó de clamar. Él no veía nada, solamente tinieblas, no había nada, pero no dejó de clamar. Tampoco oía nada. Lo que oía eran voces de hombres diciendo: cállate, cállate. Él no veía nada. Y cuando oía, oían voces de hombres. Pero él siguió clamando. Aunque no veía nada. Y aunque lo que se oía eran voces de hombres, él siguió clamando. Él siguió clamando. Él siguió orando. No veo nada, pero él siguió orando. No vi nada, pero siguió clamando. Fue con la esperanza de escuchar algo y no escuchó nada, solamente voces de hombres. Pero él siguió clamando. Él siguió orando. Aleluya. Quizá usted en este tiempo, aleluya, solamente ve tinieblas. Quizá usted clama todos los días. Quizá usted clama todas las tardes. Quizá usted clama todas las noches, pero usted no ve nada. Quizás cuando llega, aleluya, y quiere escuchar un mensaje de hacer iglesia por internet, quizás usted está escuchando pura voz de hombre, quizás usted no se edifica con el mensaje, aleluya, pero usted tiene que seguir clamando, usted tiene que seguir creyendo, usted no puede dejar de, aleluya, de creer. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, aunque tenían su vista física, no podían ver. Perdieron la fe, dejaron de creer. Pero este hombre, aunque físicamente no veía, aunque él veía solo tinieblas, este hombre creía. Amén. Que en Jesús estaba su esperanza. Este hombre creía que Jesús era la solución para sus problemas. Y aun cuando comenzó a clamar y no vio nada, él siguió clamando. Y aun cuando él deseaba de pronto escuchar, recibe la vista y ver algo, solamente escuchaba voces de hombre diciendo: cállate, cállate, cállate.